Bueno, amigos, tal y como lo adelantó ayer el exsecretario de Salud, Carlos Mellado, llegó al Departamento de Justicia, entró y salió. ¿Qué pasó allí? ¿Pasó de ser investigado o de ser denunciante a ser investigado? Todo eso lo vamos a analizar hoy. Bueno, además el presidente del Senado solicita más información en torno al escándalo que rodea a la secretaria de la familia, Susan Roig. Salen a relucir nuevos documentos. Anabel Torres Colbert llega directo al punto y denuncian fallas en el manejo de casos de feminicidio. Jorge Colbert nos va a traer todos los detalles bien importantes que usted no se puede perder. El equipo está listo y comenzamos a jugar pelota dura. Saludos amigos, soy Laisa Torres, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. De inmediato les presento al equipo que me acompaña esta noche, Denise Pérez y Víctor Rivera Hernández. Saludos a ambos. Saludos Laisa, saludos Víctor y saludos a todo Puerto Rico. Un placer para mí estar con ustedes dos. Estamos combinados como debe de ser, pero como debe de ser. Claro. Buenas noches, Puerto Rico. Bueno, y también a esta importante conversación de hoy se une nuestro moderador y productor ejecutivo, Ferdinand Pérez. Saludos, Ferdinand. Hola Laisa, saludos a Denise también y a Víctor y un abrazo a Puerto Rico, como siempre, bien contento de estar aquí. Igual nosotros de tenerte. Bueno, Ferdinand, ayer estuvo el doctor Carlos Mellado, el ex titular del Departamento de Salud, aquí con nosotros y nos había adelantado que sí, que iba a acudir a esta cita que tenía en el Departamento de Justicia, todo esto relacionado a esa declaración jurada donde aseguraba haber sido presionado por Politank específicamente para la contratación en esa agencia. Vamos a ver un resumen que ha preparado Margarita Ponte. Muy bien. ¿Será que se está convirtiendo en un nuevo patrón? Que las personas que se atreven a denunciar actos que entienden son irregulares se convierten en los investigados. Les explico. ¿Cómo olvidar el sonado caso que desembocó con la renuncia de la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, tras denuncias de Arturo Delis, quien era empleado del Departamento de Transportación y Obras Públicas? El también exdirector de Investigaciones e Inspección destapó un alegado esquema de fraude en la venta de marbetes, llevándose en esa redada hasta 68 centros de inspección, entre ellos el de la exsecretaria de Vivienda y su familia en Yabucoa. Hasta ese momento de turbulencia, Arturo Delis habría sido testigo de justicia. Sin embargo, resultó que el funcionario que dio la voz de alerta a la vez estaba siendo investigado. Esto se dijo en Jugando Pelota Dura. Aquí estamos ante un caso que se refiere al fiscal especial independiente, basado en el testimonio de un testigo, que el mismo Departamento de Justicia, que es el que inicia esa investigación, con ese testimonio de ese testigo, está diciendo que por otro lado lo está investigando. O sea, lo que están haciendo es matando el caso del FEI desde el día 1. ¿Qué es más importante, la secretaria de la Vivienda o un testigo? Ese testigo no tiene que tener ningún miedo si ella le escribe una carta donde le informa, usted viene aquí citado como testigo con inmunidad. Pasemos al caso de la secretaria de la familia, Susan Roig, referida a justicia por el exsecretario de Salud, el doctor Carlos Mellado. Esto a raíz de alegadas presiones por parte de ejecutivos de Politank, incluido el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Mellado, en efecto, fue citado a justicia hoy, mientras flotaba un interrogante. Por casualidad, el que también denunció será blanco de investigación. Ayer le preguntamos. ¿O yo voy allí como testigo o es que me están haciendo un rancho? Y desde ahora a mí nadie me amenaza. Yo no tengo ningún contrato con el gobierno. Todo el mundo sabe que yo fui secretario de Salud por 4 años y creo que lo hice muy bien. Así que mañana yo iré allí, contestaré en el momento en que me pregunten algo que es impropio, pues me levantaré y me iré de allí. Aquí el ex titular de Salud a su salida de justicia, lo que le tomó 15 minutos. ¿Usted siente que hay una persecución en su contra? ¿Una posible investigación en curso? No vamos a hacer expresiones, después se verá. no hizo expresiones al salir del Departamento de Justicia. Con nosotros la licenciada Cándida Sellés, exfiscal especial independiente. También se encuentra con nosotros el doctor José Efraín Hernández, catedrático y abogado. Gracias a ambos por estar acá. Muy buenas noches a todos. Bueno, como dijo el doctor Carlos Mellado ayer aquí,
si me preguntan algo en propio, me levanto y me voy. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Decimos 15 minutos, pero realmente habrá estado unos minutos solamente. Bueno, yo conozco al licenciado Jorge Gordon. Jorge Gordon es un abogado experimentadísimo. Que acompañó a Carlos Mellado en esta cita. acompañó a Carlos Mellado. A mí me parece que lo primero que tuvo que haber preguntado el licenciado Gordon fue ¿en calidad de qué está el doctor Carlos Mellado aquí? Si le dijeron que es, ¿verdad?, objeto de investigación, o tal vez lo que dijeron pudiera ser una persona de interés, asimismo yo hubiera recogido la cartera y me hubiera ido con mi cliente del Departamento de Justicia. Probablemente no está claro de los documentos que han surgido a la luz, no está claro en calidad de qué él fue citado. Bueno, no está claro. Pero está claro. Pero está claro, porque al él estar tan poco tiempo allí y al posiblemente haberse dado lo que usted acaba de decir, uno podía inferir, aunque en derecho no hay muchas inferencias, ¿verdad?, que a él le deben de haber dicho que estaba allí en calidad, básicamente, de investigado. Y si había dudas también de que no fuera una persona, ¿verdad?, sujeto de investigación, pues también yo creo que actuó correctamente el licenciado Gordon de recoger sus cosas y no salir de allí. Ferdinand Pérez tiene preguntas, sí. Yo lo que, y saludo a los queridos amigos, yo lo que me preocupa de este asunto, y de verdad que yo creo que esto trasciende la política y trasciende los análisis que se hacen en todos los medios, aquí hay un cuestionamiento fundamental. Este sería, conforme a la historia que plantea Margarita, este podría ser el segundo caso, y en este caso estamos hablando de un ex secretario del Departamento de Salud, que levanta la mano, hace un referido, hace una denuncia, llega a justicia y se convierte entonces en investigado. Señores, estamos hablando de palabras mayores. O sea, ¿quién se va a atrever en Puerto Rico, después de estos dos casos, a hacer una denuncia pública sobre corrupción o sobre algún señalamiento, si cada vez que alguien levanta la mano termina siendo investigado? José Efraín. Sí, pues aquí tiene que cuidarse el señor Eliud Colón, que es el del Centro de Cuidado San Luis, que fue el que denunció la situación del contrato de los $60,000 que supuestamente avaló Susan Roy, que debe ser entonces el próximo acusado o investigado. Fíjense que aquí hay un detalle interesante en este documento de citación, que aquí dice referido por OEG. Ética Gubernamental. Oficina de Ética Gubernamental, ¿verdad? Sí. Y entonces pues habrá que ver qué es lo que se le está imputando, pero uno ve también el timing. Qué casualidad que en estos días el doctor Mellado está en la palestra pública denunciando este contrato donde se le obliga al que está proveyendo el servicio a que contrate a otra persona y le suben a 60,000, y cuando le preguntan a esta señora dice no, para eso se le está pagando mucho dinero, dejando entrever que se le está dando ese dinero y para que dé esa partida sin cuestionamiento. Entonces pues claro, crea un efecto de congelamiento, un chilling effect a aquellas personas, como dice Ferdinand, que quieran o que se sientan que tienen que cumplir con ese deber público de denunciar la corrupción. Espera, me voy a aguantar, porque si lo denuncio me van a investigar, entonces, me van a acusar. Claro, y esa es precisamente mi preocupación. Mi preocupación es que la gente no se atreva a denunciar nada. La información que yo tengo es que Carlos Mellado estuvo más tiempo esperando el elevador que sentado allí. Claro, porque es que sin duda alguna el licenciado Gordon, que como dice la compañera, uno de los abogados criminalistas más prestigiosos del país, cotizado, le tiene que haber hecho esa pregunta en calidad de que está aquí mi cliente, y a la que le dijeron está siendo investigado, pues él no tiene nada que decir aquí. De hecho, a mí la información que nos llegó era que ni siquiera, ¿cómo te digo?, ni siquiera se cumplió con el debido proceso de ley de la citación a Mellado. Hay un proceso de citación que tiene que ver, y corríganme ustedes y la fiscal, o sea, para tú citar a un testigo al Departamento de Justicia para que vaya a dar su versión, hay un procedimiento de unos días con anticipación que hay que citar a la persona que usted quiere que vaya a testificar allá, y ni siquiera con eso, se citó de un día para otro. Perdóneme, por reglamento de la policía creo que hay algo que dice 72 horas, o sea, hay un término que entiendo que no está así escrito, de unas 36 horas, 72 horas, ciertamente
Si aquí ocurrió en menos de 24 horas, pues no es tiempo suficiente. Lo que a mí me preocupa más de esta citación es que no dice en calidad de qué. Y yo he citado, ¿verdad? En el pasado, en mis antiguos trabajos, personas, ¿verdad?, de funcionarios públicos. Y siempre se debe incluir no solamente en calidad de qué está siendo citado, sino por qué delitos está siendo investigado, porque no podemos pasar de vista que el doctor Carlos Mellado hasta finales del cuatrienio pasado era un funcionario bajo la ley del FEI, y se activan ¿verdad? La ley del FEI, se activan unos términos, por lo cual yo entiendo que esta citación para mí, como abogada y como exfiscal, es insuficiente. Así lo ve usted, no profesor. Dice nada. Sí, y si se fijan en la parte donde se notifica el diligenciamiento, ¿no?, que a quién se le entregó, pues por lo menos la copia que se ha hecho pública de la misma no aparece, está en blanco. No está pulsada. ¿Quién se supone, licenciada, quién se supone que aclare esto? O sea, estamos hablando de que en este caso podrían estar violándose un derecho a Mellado, que fue secretario de Salud. Y si el Estado se atreve a cometer un acto así contra una figura tan reconocida como Mellado, pues ¿qué puede esperar Juanito Trucutru o Juan del Pueblo después en la calle? Yo creo, o sea, esto hay que aclararlo. Que no se debe dejar pasar que desde el año 2000, creo que 2020, se aprobó el Código Anticorrupción y se trae mucho de la legislación de whistleblower. Eso es bien importante, y es bien importante ¿verdad?, que los funcionarios públicos que tengan el poder de investigación sepan que las autoridades federales, para ellos esto es un delito. O sea, si hubiese, ¿verdad?, un ataque contra una persona, un potencial testigo, alguien que está querellándose, hay leyes federales que son bien estrictas con relación a ellos y que no tiene su homólogo ¿verdad?, en las leyes estatales. Sí, la percepción es que se está castigando al denunciante. Claro, claro. Entonces, pues, ¿qué pasa? Fíjese, tal vez el doctor Mellado puede pagar un abogado, pero como decía aquí Ferdinand, Juanito Trucupey no lo puede hacer. Lo están investigando, tener que pagar un abogado y pasar todo un proceso que con toda probabilidad salga airoso del mismo, pero económicamente puede ser devastador. Bueno, gracias a ambos por la discusión. Obviamente es un caso que le vamos a estar dando seguimiento posteriormente. Mientras pasamos con Kimberly, regresamos con información bien importante. Entramos de lleno al tema de Susan Roy. Kimberly. Así es, Laisa, con la conciencia tranquila, la secretaria de la familia alega estar lista para posible comisión total. ¿Qué hay detrás de esta controversia? Pues ya está con nosotros la licenciada Anabel Torres Colbert y ella viene directo al punto con algo exclusivo, ¿verdad, Anabel? Bueno, vamos a ver. Ay, eso está caliente. Ahí, puntual. Puntual, así que usted no se lo puede perder. Y Jorge Colbert nos cuenta la triste realidad de la violencia en Puerto Rico. ¿El sistema le falla a las víctimas? Pues mire, venimos con eso. Además, ¿tuvo o no tuvo trato preferencial Antonio Zagardía en Hacienda? Hoy lo analizamos con sus voces favoritas de la radio, que ya también, por supuesto, están aquí con el mejor análisis. Así que usted no se lo pierda, está jugando Pelota Dura. Bueno, amigos, seguimos jugando Pelota Dura. No va a renunciar y no favoreció a nadie mientras trabajaba en el Departamento de Salud. Eso fue lo que dijo la secretaria de la familia, Susan Roy. Pero sobre todo el escándalo que rodea a Roy, Anabel Torres Colbert va directo al punto. Saludos, Laisa. Pues mira, yo creo que este tema tiene mucha información que yo voy a tratar de ir paso por paso de lo que ha estado ocurriendo, para entonces entender qué es lo verdaderamente importante de toda esta controversia. Sin lugar a dudas, aquí pueden haber muchas investigaciones, las que fueron o las que pueden venir con todo lo que ha pasado. Pero para mí lo importante no es si hubo delito o si la van a acusar de delito o si no la encontraron que había incurrido en ningún tipo de conducta ilegal. Eso es secundario en este momento. Es ver cómo es que la funcionaria ha manejado todo este tema y las declaraciones que ha dado con lo que sí surge del expediente de lo que ocurrió.
Cuando la secretaria de la Familia fue confrontada con todo este tema, dijo varias aseveraciones que el expediente contradice. Dijo primero que no sabía que estaba siendo investigada, que nadie le había informado sobre toda esta controversia legal. Del expediente surge no solo que fue notificada, que se le citó una reunión, que hizo una declaración jurada y que hasta con abogado fue a que la representara en todo ese tema. Ella dijo que ella culminó sus funciones en el Departamento de Salud porque el destaque se había terminado. En el expediente sale afirmativamente que el secretario de Salud la destituyó precisamente por motivo de toda esta causa. Ella establece que no participó de ninguna manera en la contratación de la compañía OneSource, que coge todo este tema de no solamente el contrato, la cuantía y quiénes están involucrados. Del expediente surgen minutas de más de una persona donde dice que ella sí estuvo presente. Por lo tanto, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué es la realidad y qué no lo es? ¿Qué la Secretaría de Familia hoy, ocupando esa silla, con todas las funciones importantes que tiene por todos los roles, ha dicho que es incorrecto y que, en efecto, pues de lo que ha dicho se puede suplementar? ¿Qué es otro elemento importante que ha sido muy discutido? Cuando la nominaron, en ese formulario donde ella establece, ¿verdad?, todo lo que le preguntan, que sí es bajo juramento, dijo que no había sido investigada ni administrativamente, ni penalmente, etcétera. Cuando parece que en efecto sí lo fue, según lo que surge del expediente. Pero vamos a otro tema que es el que ha llamado mucho la atención en estos días. Su relación con el que alegadamente fue el representante de OneSource, el tal Wilfredo, si no me equivoco, y se me olvidó ahora el apellido. Benítez. Cuando a ella se le confrontó en las primeras entrevistas que hizo, se le dijo quién es esta persona y todo su cuerpo, su lenguaje, su cara, fue como, ¿pero quién es ese? Pues, ¿quién es menganito de tal? Pues, alguien ahí, un profesional. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, a otras controversias sobre se niegan los primos, se niegan los hermanos, se niegan los amigos. Pues ahí toda su actuación fue como que no supiera quién es esta persona. ¿Qué tomamos conocimiento? Que se dice lo que se rumoraba, pero nadie se había atrevido a decir, que ella tenía una relación personal con esta persona y que por eso fue parte de lo importante de toda la investigación, porque podía haber un conflicto de interés, porque ese puede ser el beneficio. Si examinamos todo lo que tiene que ver con ese expediente que se publicó, hay mucha información, correos electrónicos, pero hay uno en particular que a mí me llamó mucho la atención. Si me lo pueden poner ahí, producción. En un correo electrónico donde se lo dirige el señor Elliot a ella como la función que tenía y a OneSource Investigation, hablando de todo lo relacionado a los problemas que estaba viendo con el contrato, ella le dio un forward desde su correo del departamento que dice baby. Se lo envió a alguien que ella denomina como baby. ¿Quién es baby? Baby es una empleada, baby es una amiga, baby es una secretaria, o baby es baby, por como mucha gente acostumbra a decirle a alguien con quien tiene una relación personal. Por lo tanto, mucho de lo que ella ha dicho, incluyendo este tema, ha sido cuestionado. Y ahí es que viene el problema político. La gobernadora se ha mantenido diciendo que la secretaria de la Familia fue excusada de cualquier tipo de problemas porque la investigación culminó, cosa que pasó en su cuatrenio, contrario a lo que ha dicho. Pero el problema no es esa investigación, está siendo honesta, porque ella también le dijo que la gobernadora se lo dijo cuando la nominaron, y la gobernadora dijo que eso no era verdad. Por lo tanto, ¿quién está diciendo la verdad? Y quiero concluir, porque un poco para tratarle todos estos datos, quiero concluir diciendo, esta es una secretaria que es la que dice si interviene en un lugar donde está siendo maltratado un adulto mayor, un menor. La que se sienta en las entrevistas a decir si se investigó y el niño no está en peligro. Por eso es que la credibilidad es importante. Si mintió bajo juramento es importante. Si tiene realmente el carácter para estar con esa agencia, con los fondos y con las responsabilidades tan delicadas que tiene, es importante. Y ese es el problema de la administración. El problema político que hay con la credibilidad de la secretaria de la Familia, que no tiene nada que ver con que si cometió acto delictivo o no. Es si tiene el estándar moral para seguir liderando esa agencia. Pasamos con la Isa.
Gracias, Anabel, directo al punto. Bueno, y sobre todo esto, precisamente, Susan Roy reaccionó. Vamos a escuchar lo que dijo. Mira, estos cargos siempre están a disposición de la gobernadora, ¿verdad? Pero ciertamente yo tengo una conciencia tranquila, yo no he hecho nada fuera o al margen de la ley, ni he cumplido ni mentido en ningún aspecto, así que pues no lo he considerado. Yo desconocí hasta hace 3 semanas yo creo que van, que había habido un referido sobre mi persona, ¿verdad? A justicia o a cualquier otro foro. Yo nunca fui informada de eso, así que pues no sabía. Lo que yo sé es que yo siempre he actuado conforme a derecho. Bueno, y entramos de lleno a la discusión. Tenemos aquí a Ramón Rosario, Eddie López, René Chilecomas y de parte de Jugando Pelotadura, Luis José Moura, que están locos por comenzar a hablar sobre todo este escándalo que rodea a la secretaria del Departamento de la Familia, Susan Roy. Buenas noches, Laisa, a los compañeros. Buenas noches a todos. La secretaria se sostiene en que ella no sabía que era blanco de investigación, pero de parte de ese informe que llega al Departamento de Justicia hay una declaración jurada del 2022 que ya niega a que haya tenido una relación con X persona, ella niega alguna relación con la compañía, o sea, en el 2022. Casualmente discutíamos eso ahora mismo. Laisa, hay varios extremos aquí, ¿verdad? Primero, si ella fue la que otorgó el contrato, yo creo que el propio doctor Carlos Mellado dice que la cuantía no era el hecho, que él fue el que lo dijo aquí. El contrato y aquí Jugando Pelotadura. Sí. O sea los 60.000 pesos, que fue lo que creo esto, eso no es el hecho. Disipado. Viene el hecho de la relación sentimental. Ella puso bajo juramento que no tiene una relación sentimental con él. Si bailar o decirle, digo, ahí dice Baby, ese correo de email, nadie puede decir que Baby es esa persona. Puede ser una compañera de trabajo, no se dice eso. Pero si es una relación sentimental y ella lo pone bajo juramento, pues no entiendo cuál es el hecho, que ella ya denegó eso. Lo que sí te puedo decir que todavía queda un poco abierto es ese último hecho que tú creas. Cuando ella va al Senado a confirmación, incluso cuando se entrevista con la gobernadora, informó de la investigación. El hecho de que Miguel Verdiales en Salud le haya preguntado, le haya pedido una declaración por particular, constituyó eso una investigación para los fines de la pregunta del Senado. Son cosas que solo ella puede contestar y creo que las preguntas que hizo Rivera Chat, tanto al Departamento de Salud como al Departamento de Justicia, serán bien reveladoras. ¿Qué hay en el expediente de salud? ¿Cómo se le citó esa investigación? ¿Se le puso el nombre de investigación cuando se refirió a justicia? ¿Se le notificó? Si no es así, pues la secretaria está en mejor posición de la que si lo fuera, sin lugar a dudas. Y si es así, pues entonces está en problema. Y si no fuera así, vamos a decir que no está en problema. Exacto. O sea, no puede ser una y para otra, no. Exacto. Si no es así, si no es así, no está el problema. Concurro en parte con Ramón, pero aquí hay algo aún más preocupante que parece reflejarse de los documentos que trascienden de la investigación del Departamento de Salud y que ya sí se han hecho públicos, así también como los de Justicia. Y es el asunto de unas minutas, de unas reuniones que ella ha negado públicamente, donde se sentaron a hablar de la contratación y de cuál iba a ser el futuro de esa negociación. Concurro con Ramón en la parte de que parece ella hablar del conocimiento que tenía de la parte administrativa en el Departamento de Salud y no necesariamente de la parte investigativa, si fue entrevistada en el Departamento de Justicia. Y esa declaración jurada de 2022 es a los efectos de lo que se le preguntó en lo administrativo. Ahora bien, el formulario del Senado para su confirmación incluía investigaciones administrativas de la cual ella pudo haber sido parte. Ahí entonces tendría problemas. Tiene mucho que explicar. Ferdinand. Yo lo que quería saber era, Ramón y a todos los demás compañeros, o sea, ¿dónde podría haber aquí un delito? Porque de momento la Secretaría de la Familia está recibiendo fuego por todos lados. ¿Dónde podría haber un delito aquí que para que el primer delito que puedo identificar, si existía el conocimiento de que ella había sido investigada directamente, es el perjurio, porque compareció ante una comisión senatorial y dijo allí que no estaba siendo investigada luego de haber sido prestado juramento en una declaración y con abogados. Se reafirmó ahora que no sabía nada. Bueno, dice ella que no sabía. Y fíjate que, yendo a lo que va a Ferdinand un poco, que por ahí va el presidente del Senado. En las preguntas que dice el presidente del Senado está buscando un documento, una notificación, un apercibimiento, una comunicación de si ella sabía que era persona de interés. Esa pregunta que hace Ferdinand es importante. Porque la portada del periódico El Vocero hoy es eso mismo. Exactamente. Maura. Que citen a comisión total, y ahí él le contesta. De hecho, sí, Ferdinand. Lo cual es un grave error. Si Ferdinand pregunta, como nos preguntaban muchos, ¿qué delito pudo haber cometido? Esa interrogante justifica
todos estos procesos de investigación, me parece que la secretaria que representa, ¿verdad?, el gobierno de Puerto Rico, máxime una agencia que atiende a las poblaciones vulnerables, debe ser ella misma la que se proponga tratar de aclarar todas estas dudas para el pueblo de Puerto Rico. ¿Y dónde queda la presión para la contratación de One Source Investigation? ¿Dónde queda eso? Ahí hay otro delito, ¿o no? Si permitía subcontrato, ese contrato también, Primero, que no ha quedado claro la ley de ética no se violenta por parentesco, porque no estamos hablando de familiares. De que está casada. Pero es lo que la ley de ética hoy dispone. Lo podremos cambiar después, pero hoy dispone o concubinato, ¿verdad? Que vivan en el mismo hogar. Si hubo una presión indebida, ¿a quién le hizo la presión indebida? A Carlos Mellado, que dijo que él fue el que evaluó, que fue el Departamento de Salud, que no fue él. O sea, yo creo que es esto un poquito más difícil. Pero y al contratista. Pero al punto que... Pero el contratista... No, esas conversaciones iniciales nada más. Disculpen, pero el contratista mismo ha dicho que ella lo presionó, que dijo que había que darle esto a otra persona, que a lo mejor hay un hecho ético ahí irrefutable. Y después que Salud investigó, y lo dijo Carlos Mellado aquí, refirió el asunto a la relación íntima, más ninguno, porque no encontró otro distinto. Y después de eso, Justicia investigó y le accionaron esos delitos. Denis, podemos aquí especular 25.000 cosas que pasaron. No es especulación, Ramón. Y no hubo investigación si ni siquiera investigaron. Se fue a otro hogar y se fue la compañía de seguridad con ellos. Y claro, eso está en los documentos. Y hay un monitor federal que ese contrato pasó por el monitor federal también castellano. Había un interés de ese... Recuerden que aquí hay un planteamiento de que esto fue el Departamento de Justicia y que a esa persona no fue como testigo el Departamento de Justicia. Y estoy hablando del proveedor. Bajo varios secretarios, Víctor. Claro. Tú sabes que tú puedes coger la declaración jurada y darla como cierto. Es decir, aquí no hay delito, no tengo que entrevistar a nadie, porque aún no dio como cierto la declaración jurada, no hay un delito. Al denunciante no era importante señalarlo. Es el denunciante. ¿Cuánto va a durar es el denunciante. O sea, ¿cuánto puede durar esta investigación? O sea, estamos hablando de que ya salió la secretaria de la vivienda de su cargo. Ahora está la secretaria del Departamento de la Familia. Son dos figuras sumamente importantes de la administración. O sea, esto sin duda alguna afecta la imagen del departamento, de ella como persona, de la administración. ¿Cuánto puede durar todo este proceso para que ella pueda limpiar todas estas interrogantes o que finalmente el Departamento de Justicia encuentre algo, si es que encuentra algo? ¿Cuánto puede durar esto? Meses mínimo. Esto va a tomar meses. El issue político ya es otra cosa, Feliz. Yo coincido contigo. Si esto no se aclara, esto no es un buen issue ni para ella ni para la gobernadora. Político ni público. Punto. Nada. Yo podré explicarlo como abogado de aquí. Allá fuera la gente no piensa. Yo me sospecho que la legislatura va a tener algo que decir y va a hacer investigación. Tiene que pasar una investigación legislativa. Tiene que pasar la investigación de justicia nuevamente, porque ya la secretaria dijo que si le traen nueva investigación, nueva evidencia, ella va a abrir la investigación. ¿Quién le va a dar esa evidencia? La Asamblea Legislativa. Pues le pregunto a Moura, o sea, si esto es meses, se acaba de pasar lo que pasó con la secretaria de la vivienda, la pregunta es cuán comprometida, como decía Anabel, está la credibilidad y el carácter de la secretaria para permanecer meses en ese puesto a base del fuego que está pasando. Esta es la pregunta. La misma experiencia que vimos en el caso de la exsecretaria de vivienda, ¿verdad? Esa presión de hasta cuánto aguanta. Claro. Y es importante, el issue político es una cosa y está ahí, y es importante, pero yo vuelvo y repito, a mí el issue más importante es de percepción del pueblo, de cómo su gobierno, ¿verdad?, está manejando los asuntos públicos. Comisión total, ¿va o no va? En este caso, ¿se amerita una comisión total contra Susan Roy? Yo creo que por las propias expresiones del presidente del Senado eso está descartado hasta que vengan las preguntas, las contestaciones a las preguntas que hizo el presidente. Yo pienso que es prematuro determinarlo porque el presidente ha dicho que ha estado evaluando los documentos, contrastándonos con los de justicia y con otra documentación que también pudiera haber, que no la apruebe en ninguna de las dos agencias. No lo veo necesario en este momento. No es necesario. Una sola comisión legislativa lo puede atender. En este momento ustedes no ven ningún aprieto suficiente como para que ella renuncie. Yo sí lo veo, éticamente. Los secretarios son los representantes del gobierno. Cada secretario tiene que no solamente actuar, tiene que lucir que está actuando éticamente en todos los sentidos. Y aquí no se ve. Las contestaciones han sido tardías y todavía hay cosas pendientes. Es fuerte. Una secretaria. Había pasado antes. Una secretaria se está llevando enredada a otros tres. Lo mismo que pasó con la secretaria de vivienda. Igualito. Puede ser en esto, en el caso de la secretaria, el principio del fin. Bueno, hay quienes dicen que ese fin está llegando. Vamos a ver qué va a pasar con la secretaria del Departamento de la Familia. ¿Y a quién le confirman después? Y a quién le confirman después. Gracias a los cuatro por la conversación. Bueno, amigos, hacemos una pausa, regresamos con datos importantes que nos trae Jorge Corber. Hablamos de los feminicidios en Puerto Rico y el manejo irregular que se está dando en estos casos. Kimberly, cuéntame.
Gracias, Laisa. Pero antes, ya usted votó en la encuesta, claro, y un 96% dijo que la secretaria debe renunciar. Gracias a todos. Y quédense con nosotros, señores, porque lamentablemente hoy mostramos la realidad que enfrenta Puerto Rico. ¿Qué dicen las estadísticas? Ya está con nosotros Jorge Colbert para analizar todo lo que está sucediendo. Gracias por acompañarnos. ¿Qué nos traes? Bueno, vamos a hablar hoy de violencia de género, pero particularmente unas estadísticas sorprendentes de una modalidad que se está ocurriendo en Puerto Rico y que el país debe conocer, y sobre todo cómo esto se puede frenar. Y cómo usted puede protegerse. Gracias por acompañarnos. Además, ¿tuvo o no tuvo trato preferencial Antonio Zacardía en Hacienda? Hoy tenemos a un exsecretario de Hacienda para explicarnos. Así que usted quédese con nosotros. Esto es Jugando Pelota Dura. Pausamos. Bueno, amigos, en momentos en que Guayama llora la muerte de una trabajadora social, madre de 3 menores a manos de su esposo, hoy Jorge Colbert nos trae unos datos interesantes sobre el manejo de casos de feminicidio y si hay espacio, ¿verdad?, para atender las fallas que puedan presentar. Adelante, Jorge. Así es, Laisa, uno de los episodios más tristes en la sociedad puertorriqueña que estamos viviendo hace muchísimos años, el problema de la violencia de género, los feminicidios, los asesinatos de mujeres. Hoy ocurrió otra muerte de otra mujer, hermano, de su pareja, y esto es un problema de la sociedad puertorriqueña que nos compete a todos. Y vamos a repasar las cifras, pero también vamos a repasar los protocolos, si están funcionando, cuáles son las causas principales y cuáles deben ser, que hay que estar atentos a ciertos comportamientos que pueden desembocar finalmente en casos de asesinatos de mujeres. Según las últimas estadísticas, y quiero que repasemos la cantidad de asesinatos de mujeres por hermanos de sus parejas, desde el año 2021, 57 mujeres, en el 2022, 72 mujeres, en el año 2023, 66, en el 2024, 81, la cifra récord, en el 2025, 63, y en lo que va del 2026, 13, de los cuales 4 son asesinatos de lo que se llaman feminicidios íntimos. Quiero este dato lo siguiente para que estemos claros. Desde el año 2021, 22, 23 y 24, que son cifras súper altas, había un estado de emergencia mediante orden ejecutiva. Así que la teoría de que la orden ejecutiva soluciona los problemas, por supuesto que son necesarios, pero no necesariamente va a garantizar una reducción en los casos de asesinato de mujeres. En total, oigan esto, 352 mujeres han perdido la vida en los últimos 5 años en manos de su pareja. Ahorita vamos a escuchar unos datos sobre el asunto de los intentos de estrangulamiento que son verdaderamente sorprendentes. Miren esto, en este periodo de 5 años, 26%, casi una tercera parte, fueron lo que se llaman feminicidios íntimos, es decir, la pareja con que convivía o que mantiene una relación continua. 80%, 8 de cada 10 asesinatos son con armas de fuego, más de la mitad son con armas legales, es decir, que la persona tenía portación de armas y que adquirió la arma legalmente. Esto es todo lo contrario a lo que son las guerras de punto de droga, que en su inmensa mayoría hay armas ilegales. Aquí el porciento es distinto. Los incidentes, además, por supuesto, del área de San Juan, Bayamón, Carolina y Ponce, reflejan los números más altos de este tipo de casos, y los días a la semana, de jueves hasta la madrugada del domingo, se reportan la mayor cantidad de casos. Para hablarnos sobre esto, los protocolos y qué debemos hacer, está con nosotros la licenciada Iliana Santos, la fiscal y directora de la Unidad de Violencia de Género en el Departamento de Justicia. Fiscal, ¿cómo están? ¿Todo bien? Saludos, Colbert. Muchas gracias por recibirnos. Usted me dio una cifra que yo quiero que usted la comparta, de la cantidad de casos de intento de estrangulamiento, y esto es importante saberlo porque ese es el paso previo al asesinato. Sí, correcto, Goldberg. Antes de entrar estábamos hablando sobre lo que es la violencia doméstica y la peligrosidad que tiene la violencia doméstica para la vida de una mujer. Es importante que el público sepa que las situaciones de violencia usualmente van en escalada. Comienzan con lo que es la violencia psicológica, que no necesariamente es que le estén diciendo algo a usted directamente, sino que es ciertamente algún acto o lo que sea que constituye violencia psicológica. Ese es el primer reflejo. Ese es el primero. Luego vamos a lo que es la agresión verbal, que ahí ya es cuando estamos hablando de que una persona está agrediéndole verbalmente, que le está insultando con palabras soeces o con palabras que a usted le hieren los sentimientos. Exacto. Luego viene, Luego viene la agresión física, y ahí es que quería detenerme un momentito porque, ¿verdad?, lo último es la muerte, ya ese es el cuarto y lo más grave que puede ocurrir en una situación de violencia doméstica. Pero cuando estamos hablando de las agresiones físicas, un dato que quería traer es sobre el estrangulamiento. El estrangulamiento consiste en que una persona le está cortando la respiración, ya sea porque le está tapando la nariz, le está tapando la boca o le está aguantando por el cuello, lo que evita que usted
se pueda respirar. Según los datos que tenemos en el Departamento de Justicia, el año pasado se erradicaron 457 casos de estrangulamiento. 457 casos de estrangulamiento. Obviamente en términos de la relación de pareja, ¿verdad? Correcto. Y yo conversaba con usted, fiscal, que el porciento alto de que una vez cometen ese intento de estrangulamiento, lo próximo es el disparo con un arma de fuego usualmente. Podría ocurrir eso o cualquier otra cosa que, ¿verdad?, llevando a cabo un estrangulamiento, la mate, porque según los datos que tenemos, ya de 62 segundos que una persona le está aguantando por el cuello, 62 segundos a 157 segundos, le puede ocasionar la muerte. Ok, vamos a hablar del protocolo. Hay quejas de que se hacen los trámites ahora virtual gracias al nuevo sistema de la administración de tribunales, pero en el proceso de que entra la policía, entra en los casos, las vistas se tarda. ¿Hay alguna manera donde esto tengan unos términos particulares que se esté cumpliendo y qué se puede hacer para acelerar la atención? Sí, yo creo que es importante que el pueblo sepa que cuando estamos solicitando, ¿verdad?, cuando estamos en una situación de violencia doméstica, podemos poner una querella, que eso da comienzo al procedimiento criminal, pero también podemos solicitar una orden de protección, que es lo que estábamos mencionando, de solicitarla a través del sistema, etcétera. Pero cuando se pone una querella de violencia doméstica con la policía de Puerto Rico, si los fiscales determinan radicar un caso, se emite una orden de protección de manera automática. Exacto. Y se supone que si tienen armas de fuego, les retienen las armas de fuego. Correcto. Lo conozco muy bien porque esa ley es mía. Y lo conozco, se aprobó en el cuatrienio del 2004. Y eso se está cumpliendo y eso ha evitado muertes. Ciertamente, mujeres, sí, es parte del proceso. Ok, por último, fiscal, ¿qué hay que hacer? Hay que enmendar leyes, el país se tiene que tomar más conciencia con esto. ¿Cómo frenamos esto? Colbert, tenemos que seguir educando. Tenemos que seguir educando y que las personas que están en una relación de violencia sepan que el Departamento de Justicia está aquí, que estamos para servirles, que la Policía de Puerto Rico está disponible, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, y tenemos que buscar ayuda. Tenemos que evitar que estas muertes sigan ocurriendo. Y ya usted sabe el orden de los eventos. Si usted es víctima de este tipo de situaciones, sobre todo de estrangulamiento, busque ayuda porque lo próximo puede ser una tragedia bien grande. Gracias, licenciada, por estar con nosotros y lo vamos a invitar nuevamente. Pasamos con Laisa. Gracias, Jorge. Definitivamente unos datos impresionantes, pero hay que seguir alzando la voz y denunciando aquello que está mal. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve con la parte final. Información importante. Hablamos de Antonio Sagardía. Así que, Kimberly, cuéntame. Pues la Isa ya está aquí. Francisco Párez, él se está acomodando, está listo para analizar, exsecretario de Hacienda, ¿hubo o no hubo trato preferencial? Precisamente usted, mire, quédese con nosotros porque él viene, mira, a decirlo todo. Después de la pausa. Amigos, seguimos jugando pelota dura y retomamos el tema del licenciado Antonio Sagardía y su información contributiva. Les presento la encuesta que se hizo ayer, la encuesta Claro. ¿Hubo trato preferencial con Antonio Sagardía por parte del Departamento de Hacienda? Miren los números. El público opinió, 92% dijo que sí, que hubo trato preferencial. El exsecretario de Hacienda, Francisco Párez, se encuentra con nosotros y Ferdinand Pérez se une a la conversación. Saludos, Paco. Saludos y gracias por la oportunidad. Ferdinand. Mira, Paco, saludo, hermano. Mira, decía Rivera Chat ayer que Sagardía no cumplió con la ley a tiempo. Decía también que no debe haber trato preferencial en el tema contributivo. Decía también que incumplió en el 100% de la erradicación de los documentos y que el Senado tenía razón y que por eso era que lo están investigando. ¿Tú concurres con el Senado? ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, esas son las expresiones del presidente del Senado y ciertamente pues hay un deber de cada persona que está dedicada a industria o negocio cuando le hace pago a otros proveedores de servicios, pues asegurarse que cumpla con el deber de retener las contribuciones y eventualmente hacer la informativa. Ya vimos las expresiones de Antonio Sagardía, él hizo la radicación correspondiente. El código lo que dice es que en estos casos se aplican $500 de penalidad y en el caso en que las personas que recibieron los pagos no hayan pagado las contribuciones, el agente retenedor pudiese ser responsable de ese pago de contribuciones, lo cual parece ser que no es el caso aquí en cuestión. Una cosa, ¿verdad? Yo puedo entender las votaciones del público. Una cosa es incumplir con disposiciones contributivas, que eso ocurre con bastante frecuencia. Son decenas de miles de personas
personas que en cierta medida pues incumplen con algunos de sus deberes. Un código muy complejo y si le añadimos el componente municipal, más complejo todavía. Y otra cosa es la evasión, y se lo dice el secretario o el exsecretario que presentó 9 de los principales 10 casos de evasión contributiva y que el curso, ¿verdad? En los tribunales tuvimos un rate de convicción de 91%. Así que Puerto Rico sabe cuál es mi posición con esto, pero reconozco y distingo lo que es un incumplimiento con uno de los deberes del código que haber cometido delito. Claro, y en este caso, haber radicado tarde y haber acudido voluntariamente al Departamento de Hacienda, pues implica la multa, punto. Sí. Pero ese resultado de esa encuesta da la impresión de que la gente lo que piensa es: ¿habrían defendido a Juan Pérez igual que defendieron a Antonio Sagardía? Esa es la preocupación. Sí, yo creo que responde también a la táctica que decidió el gobierno, la rama ejecutiva y la gerencia del Departamento de Hacienda de ir al tribunal ellos. Por eso yo reiteraba que a pesar de que reconocía el derecho a la intimidad, y yo creo que está cubierto por el derecho a la intimidad, y creo que se vulneró en este caso, y creo que los tribunales fallaron. ¿Lo cree vulnerable? Sí. Pero por otra parte no le correspondía al Departamento de Hacienda llevar esta batalla. Le corresponde al contribuyente. ¿Y por qué esto pasó? Si hay un precedente, que es el caso de Rullán versus Fajardo Zamora, que dice otra cosa. O sea, ¿por qué si el libro dice una cosa, el Departamento de Hacienda hizo otra? Bueno, desconozco cuál fue la decisión que tomó ahí el Departamento de Hacienda. Entiendo técnicamente de dónde viene el secretario y su posición, y en términos generales yo tiendo a coincidir y reitero que para mí se vulneró el derecho a la intimidad de esta persona. Pero de eso, a ir yo al tribunal, pues para mí le correspondía al licenciado Antonio Sagardía hacerlo, y creo que en cierta medida pagó ese precio por no hacerlo él cuando van a apelaciones. Claro. Bueno, Francisco Páez, gracias siempre por aclararnos y obviamente todo este asunto, principalmente del licenciado Antonio Sagardía, contratista del gobierno. Hacemos una pausa, pasamos. Esto aquí ha estado caliente hoy. A todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales, quédense pegaditos, ¿verdad?, a nuestras redes sociales, porque a continuación llegan Cuentas Claras con Alexander Braña. Importante. Así que, Anabel, ¿tu talento cuál es? Le preguntamos ya a Jorge, ¿cuál es el tuyo? Bailo. ¿Tú bailas? Ah, Jorge también baila. Ahora todo el mundo baila aquí. Tango. Tu talento pues a continuación, Boricuas con Talento, amigos. Los tienen que invitar para que vayan.